Bueno, pues yo soy Viviana Nieto, soy psicóloga general sanitaria. Me dedico o sea, trabajo en dos ámbitos, ¿no? Trabajo por una parte en el ámbito de, digamos, un poco lo público, en un recurso público que es el Centro de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Cantabria. Entonces, bueno, pues ahí trabajamos todo lo que es violencia de género en adultas, pero también trabajamos violencia sexual, tanto en adolescentes, en mi caso, otras compañeras llevan niños pequeños, yo llevo desde adolescentes hasta la vida adulta, mujeres y algún chico también. Después también trabajo en infantojuvenil, porque también tengo especialización en psicología infantojuvenil y entonces en la parte privada trabajo en este área, niños, adolescentes, pues que tienen problemas diversos. Ya no sería algo específico como lo de la mañana de violencia de género, sino que es algo específico de todo tipo de problemas. Uf, bueno, a ver, es que los beneficios son enormes, ¿no? Para mí, a ver, no solamente es algo que diga yo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísimos estudios que dicen que el estar en contacto con la naturaleza mejora nuestro rendimiento cognitivo, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, la gente que vive en el campo o la gente que podemos compartir más tiempo en el campo, podemos tener mayor facilidad en atención, en concentración, en creatividad, en rendimiento cognitivo. ¿Esto por qué se explica también? Porque, bueno, volviendo un poco al estudio, ¿no? Hay un estudio que dice esto, que incluso dicen que, por ejemplo, solamente el hecho de que el cerebro esté expuesto a una imagen, a un cuadro, a un sonido de naturaleza, eso ya hace, ya activa en nosotros una serie de mecanismos que hacen que circulen por nuestro cuerpo de una forma diferente y que generen en nosotros unas sensaciones y unas sustancias diferentes como de mayor beneficio, de mayor placer, de mayor tranquilidad. Entonces hay estudios que dicen que incluso el hecho de que tú estés en algún lugar donde no estés en contacto directo con la naturaleza, pero sí que tengas una maceta delante con una planta o que tengas un cuadro con una imagen de la naturaleza, eso solamente sin necesidad de estar directamente expuesto en el campo, genera ya un beneficio en nosotros. Con lo cual, ya partiendo de esto, el estudio este me parece muy relevante por eso. Una de las explicaciones que también tiene esto es por lo que os decía, ¿no? Se generan una serie de sustancias. Una de ellas es el cortisol, que es la hormona del estrés, cuando vivimos en un mundo muy ajetreado o cuando estamos en circunstancias que nos están saturando, esta hormona se dispara. Entonces, una de las cosas que hacen que esa hormona se reduzca y que se mantenga mayor equilibrio es estar en contacto con la naturaleza, ya sea solamente dando un paseo, ya sea solamente apreciando, mirando para afuera y viendo los árboles. Ya solamente eso genera un bienestar en esta hormona y hace que podamos estar muchísimo mejor. Claro, las personas que viven en grandes ciudades, como puede ser Madrid, Barcelona, eh, claro, están todavía muchísimo más sometidas a la sobreestimulación, al estrés y a un ritmo de vida pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum. Entonces, claro, todo eso genera mayor malestar, porque al final vives como para lo que tienes fuera, pero realmente no estás para ti como lo que tienes dentro. Entonces, claro, en estos casos, la gente que lleva ese ritmo de vida, el contacto con la naturaleza es muchísimo más recomendable, es como la forma de poder oxigenarte, porque si tú estás todo el rato en una dinámica, en una rueda de estrés, de corre, vete, ven, encima estás respirando un aire súper contaminado, encima estás escuchando todo el rato mucho ruido, encima estás viendo mil millones de cosas, o sea, entran 500.000 estímulos por mil sitios, ¿no? Oído, vista, olfato, todo, estás sobreestimulado. Entonces, a ver, eso para un momento puntual está muy bien, pero esto un día tras otro, pues va generando quizás que ese cortisol se suba y otras cosas. Entonces, el hecho de una persona que vive en una gran ciudad acercarse a la naturaleza, el beneficio es muy enorme, oxigena. ¿Cómo de recomendable es?
es que esto, el recomendable también depende de 1500 cosas, ¿no? Depende de tu salud, depende de tu tiempo, depende de tu entorno, depende de mil cosas. A ver, lo que se dice supuestamente es que por lo menos todos los días, media hora, deberíamos darnos un paseo o hacer deporte y sobre todo si es en contacto con la naturaleza, muchísimo mejor. Yo qué diría, hombre, pues todos los días igual no nos lo podemos permitir, pero por lo menos saber que sí, el fin de semana, la gente que pueda librar el fin de semana, que lo pueda hacer, pues sería maravilloso. Da igual, todo vale, todo vale. La cuestión es hacerlo. Cuanto más se haga, mejor, dentro de las necesidades y características de cada uno. Pero no puede haber una fórmula exacta de qué tan recomendable y cuánto, porque es que depende de mil cosas. Lo ideal, todos los días. Lo recomendable, pues lo que cada uno pueda dentro de sus características. Si se libra, o sea, yo soy partidaria de que tu día libre te tires al monte, a la playa, donde quieras. Sí, afecta mucho porque al final, uno de los, digamos, como de los males, entre comillas, ¿no? Más grandes ahora mismo es la ansiedad. Y el hecho de vivir tan sobreestimulados está generando muchísima ansiedad y no solamente en los adultos, sino en los niños. La baja tolerancia a la frustración, la necesidad constante de estar haciendo algo, el hacer algo y aburrirte rápido y querer cambiar de actividad, el querer tener una respuesta inmediata a todas las cosas. Al final, ¿eso qué genera? Eso genera que seamos muy exigentes, eso genera que tengamos ansiedad, eso genera que perdamos la paciencia con mucha facilidad y luego, bueno, gente que pueda tener una predisposición a algunos trastornos, yo que sé, tipo esquizofrenia o tipo depresión o tipo muchos más que podrían ahora mismo, pues bueno, pues cualquier trastorno que se nos pueda venir a la cabeza, pues si yo ya nazco con una predisposición o tengo una predisposición a sufrir X trastorno, el hecho de vivir tan sobreestimulado y tan estresado va a hacer que todos esos factores disparen más esa posibilidad e incremente el riesgo de que esa enfermedad aparezca o empeore. Sí, claro, o sea, si hablamos antes de que incluso un cuadro de naturaleza en una oficina es beneficioso, pues el poder estar delante de un árbol, aunque sea comiendo tu bocadillo de merienda en tu jornada laboral, ya es beneficioso. Es un momento en el que estás ya respirando un aire puro, es un momento en el que tu cabeza o tu imaginación se puede abstraer y hacer un ejercicio de conexión con tu cuerpo, con tu medio, con la naturaleza, claro que es beneficioso. Sí, a ver, ahora se está usando muchísimo, por ejemplo, la terapia asistida con animales. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Ahora mismo, y claro, una terapia asistida con animales, un animal necesita naturaleza, un animal necesita un entorno verde para poder estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en trastornos como el autismo, en trastornos como el TDAH, ¿no? Déficit de atención e hiperactividad, en la depresión, en personas con demencia, son espacios muy beneficiosos y se me ocurre la terapia asistida con animales, ahora se lleva mucho el tema de los caballos, el tema de los perros, bueno, incluso hay, aunque no es un lugar natural, ¿no? Pero sí que incluso hay bares en los que, bares, cafeterías, en donde hay gatos y donde tú pagas para poder, bueno, tener una consumición, ¿no? Y luego compartir tiempo con un animal, ¿no? Igual me he salido un poco porque realmente no es un espacio natural, pero realmente un animalito es algo de la naturaleza. Pero independientemente de esto, sí que se utilizan muchos contextos de al aire libre y con animales y son súper beneficiosos, especialmente en los niños y también en personas con depresión. Bueno, a ver, la pandemia, al ser algo tan extraordinario, al ser algo tan inesperado, ¿no? Las cosas que más impactan al ser humano y que más nos cuestan asimilar son las cosas que aparecen de repente. ¡Pum! Algo que de repente
un día ocurre algo muy grande que no nos esperamos, eso es lo que mayor impacto produce y directamente repercute en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de interpretar la realidad, de lo que nos ocurre, ¿no? Entonces, la pandemia fue algo que nos pilló a todos de repente, de un día para otro no podíamos salir con normalidad, no podíamos ir a trabajar, no podíamos hacer todas nuestras rutinas y dinámicas con normalidad. Entonces, claro, el hecho de que nos prohíban por nuestro bienestar, el hecho de que nos limiten, el hecho de que cambie nuestra vida tan radicalmente de un día para otro, hace que nos replanteemos muchas cosas. Entonces, claro, la pandemia, entre ese impacto tan brusco y entre el hecho de estar limitados en nuestro entorno tan reducido, la gente que estaba en un piso y demás, pues lo vivió todavía muchísimo peor. El que estuvo en el campo, o sea, este es el ejemplo creo que perfecto, ¿no? Porque el que estuvo en el campo estuvo más o menos mejor y el que estuvo en las ciudades y encerrados en un piso estuvo muchísimo peor. Entonces, está clarísimo que la naturaleza aporta algo que no aporta un lugar que está cerrado. Entonces, claro que tuvo un impacto directo. ¿Por qué la gente habrá decidido irse más al campo? Primero que todo, porque cuando algo es prohibido, más nos apetece, ¿no? Si yo no puedo hacer algo, más ganas voy a tener de hacerlo, ¿no? Si el campo siempre ha estado ahí, el monte siempre ha estado ahí, y Decathlon siempre ha tenido bicicletas para vender, pero de repente todo el mundo quiere ir al campo, de repente todo el mundo quiere ir a una bicicleta. ¿Por qué? Porque cuando algo nos es limitado, más deseamos eso. Entonces, supongo pues que venga de ahí. ¿Qué impacto puede? La otra era como qué impacto tenía esto en la salud mental. El hecho también de estar en el campo de forma continua y vivir ahí directamente ya, mm, para mí es poder estar en contacto con un entorno que te facilita mayor tranquilidad, que no estás tan estimulado como hemos dicho antes, y de forma indirecta también puedes tener acceso a mejores alimentos, por ejemplo, ¿no? Porque igual puedes comprar los tomates al señor del pueblo, igual puedes comprar las patatas a la señora de no sé dónde. Entonces, también tiene un impacto de alguna manera en la calidad de vida, de nuestra alimentación, de nuestra respiración, de nuestro, igual poder marcar un ritmo menos acelerado que en la ciudad. Me subo en el autobús hay ruido, luego tengo que pasarme al metro o al tren y luego tengo que tal. No, es como algo que por lo menos llegas de trabajar a un lugar donde estás en contacto con un árbol y ese hecho ya solamente hace que lo que dice, ¿no? Que reduzca, que puedas interpretar lo que te ha pasado de una forma diferente. Por ejemplo, me refiero con esto, ¿no? Si tú has tenido un día muy estresante en tu trabajo, llegas a tu casa y lo que haces es ponerte la tele, estás todavía permitiendo, estás entrando más estímulos y no te estás permitiendo como esa calma. Pero si tú llegas de tu trabajo, te han pasado mil cosas y estás muy estresado y lo que haces es un ratito darte un paseo por el campo, ya no estás sobreestimulándote. Lo que estás haciendo es buscando y conectando con tu cuerpo, con tu calma, contigo. Y es como dejar la mente en blanco un poco, ¿no? En algún momento pensarás, porque es inevitable a veces parar de pensar. Entonces, pero por lo menos estás observando, estás escuchando algo natural. No estás escuchando algo artificial y algo que te está activando todo el rato en tu cerebro, estímulo, 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 estímulo. A ver, también depende de muchos factores, ¿no? Yo creo que objetivamente lo más recomendable es vivir en el campo. O no directamente vivir en el campo, pero por lo menos aunque vivas en la ciudad, pero tener un contacto con el campo. Pero claro, ¿de qué depende esto? Una persona de 20 años está en un momento evolutivo en el que quiere, si le gusta, en el que quiere, le gusta, pues eso, compartir en una terraza, en un bar, salir de discoteca, bullicio, alboroto. Muy bien, genial, pues vívelo, disfrútalo, hazlo. Pero una persona igual que está en una edad más de formar una familia o una persona que está en una edad de que quiere un poco más de tranquilidad, yo qué sé, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, cada uno decide dentro de la franja que quiera, entonces igual
esa persona disfruta más y es más feliz en el campo, ¿no? Entonces depende de las características de cada persona. Yo como recomendable soy partidaria de la naturaleza porque a mí me encanta, yo vivo en el campo, me gusta salir al campo siempre que puedo, y lo cambio por cualquier otra cosa. Entonces realmente, objetivamente, creo que es más recomendable, pero también te digo que si una persona, por ejemplo, tiene un trastorno determinado y le viene mejor estar en la ciudad, yendo al cine, activándose con actividades porque necesita un poco de movimiento, bueno, pues para esa persona será más beneficioso estar en la ciudad, ¿no? Pero si una persona, por ejemplo, tiene un niño autista, pues estará más fácil igual a lo mejor en la naturaleza y que el niño contacte con el mar o con lo que le dé la gana, ¿no? Entonces depende de las características. Yo personalmente, ¿qué recomiendo? El campo, sin duda.